Venga, vamos a situarnos. Principios del siglo XVIII. Exacto. Acaba de llegar al trono de España una nueva dinastía, los Borbones, y se encuentran con un imperio colosal, ¿no? Que se extiende por medio mundo. Un imperio gigantesco, sí, pero que crujía por todas partes. Parecía anclado en el pasado. Y su plan no es darle una simple mano de pintura. No, ¿qué va? Es demoler y reconstruir desde los cimientos. Y ahí es donde arranca nuestro análisis de hoy con una pregunta que es casi universal, diría yo. ¿Qué pasa cuando un poder central decide imponer una modernización radical de arriba abajo? Y a territorios que están a miles y miles de kilómetros. Exacto, que tienen su propia vida, sus propias reglas. Es que esa es la pregunta fundamental, porque lo que vamos a ver hoy, estas famosas reformas borbónicas, son un caso de estudio perfecto de la ley de consecuencias imprevistas. Totalmente. El material que tenemos es fascinante porque nos muestra cómo unas decisiones tomadas en Madrid, con una lógica que parecía impecable, Sí. acabaron provocando justo lo contrario de lo que buscaban. Querían reforzar el imperio. Querían atarlo más fuerte que nunca. Y lo que consiguieron fue, darle el empujón final hacia su desintegración. Pues esa es la misión de hoy. Vamos a usar estas fuentes para entender no solo qué hicieron, sino por qué lo hicieron. Eso es. Analizaremos los cambios políticos, los económicos, incluso los religiosos, para llegar a esa gran paradoja final. A cómo un intento de salvar un imperio acaba sembrando la semilla de... ¿cuántas? 15 nuevas naciones. Casi nada. Es la historia de un remedio que a la larga resultó ser muchísimo peor que la enfermedad. Un intento de control absoluto que se topó con la realidad. Una realidad que era mucho más compleja de lo que imaginaban en sus despachos. De acuerdo, pues entremos en materia. ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Por qué esa urgencia, esa casi fiebre por reformarlo todo? Mm. Porque mover las estructuras de un imperio tan vasto no es poca cosa. Debía haber una sensación de crisis muy, muy profunda. Crisis es la palabra perfecta. Esto no fue un capricho, ¿eh? Fue una respuesta a una sensación de decadencia, de descontrol. Vale, Las fuentes que manejamos apuntan a una especie de tormenta perfecta con 4 grandes motivaciones. a ver, vamos con la primera. La primera, y quizá la que más suena, es el ambiente intelectual de la época. La Ilustración, claro. La Ilustración, exactamente. Por toda Europa estaban surgiendo ideas nuevas sobre la razón, la eficiencia, la necesidad de que el Estado, eso es, y los Borbones, que venían de Francia, estaban empapados de esa filosofía. Querían un Estado moderno. Y moderno en el siglo XVIII era sinónimo de... Racional y centralizado. Ahí les dado. Racional y centralizado. Vale, entiendo el envoltorio intelectual, que suena muy bien eso de la razón y el progreso. Sí, claro. Pero me cuesta creer que todo fuera por aplicar las últimas tendencias de París. Seguro que había motivaciones un poco más terrenales. Por supuesto. Una buena dosis de afán de poder, por ejemplo. Desde luego. Y ese es el segundo punto, que es que no se puede separar del primero. La Ilustración les dio la justificación teórica para lo que era, en el fondo, una consolidación brutal del poder real. Ajá. La monarquía veía con muchísima desconfianza cualquier poder intermedio que no controlara directamente. Y las fuentes señalan a un enemigo muy claro, ¿no? Muy claro. La Compañía de Jesús, Los jesuitas. que eran una potencia en sí mismos. Totalmente. Ricos, influyentes, con una red de colegios que no tenía igual y, sobre todo, con una lealtad directa al Papa en Roma. Claro. Para un monarca absoluto, eran un Estado dentro del Estado, una anomalía que había que extirpar. Ya veo. Usamos las ideas modernas para justificar una concentración de poder muy tradicional, una jugada clásica. Clásica. Y supongo que, junto al poder, el otro gran motor era el de siempre, el dinero. El dinero. La plata de América. Claro. El dinero era el combustible de todo el sistema. Y este es el tercer pilar, el pragmatismo económico más puro y duro. El imperio americano era una fuente de riqueza inmensa, pero en la práctica era un coladero. Un auténtico coladero. El contrabando era masivo. Se calcula que una parte enorme de la plata y otros productos salía de América sin pasar por las arcas reales. Iba a parar a manos de ingleses, holandeses. De cualquiera. Las reformas buscaban taponar esas vías de agua y a la vez crear un sistema de impuestos que fuera, por fin, eficiente. Que cada peso que se generaba en las colonias llegara a la metrópolis. Que llegara, sin excusas ni desvíos.
O sea que el problema no eran solo los contrabandistas extranjeros, también estaba dentro, ¿no? La propia burocracia colonial no era de fiar. Has dado en el clavo. Esa es la cuarta y última motivación. Ajá. Desde Madrid tenían la sensación de que sus propios funcionarios en América actuaban, pues casi como señores feudales. Con demasiada independencia. Muchísima. La corrupción era endémica y las órdenes del rey, pues, se diluían al cruzar el Atlántico. La reforma también era una purga interna. Querían asegurarse de que un funcionario en Potosí obedeciera como si tuviera al rey al lado. Como si lo tuviera en la habitación de al lado, exacto. El panorama está claro. Modernizar, centralizar, recaudar más y controlar mejor. Un plan ambicioso. Muy ambicioso. Veamos cómo lo hicieron. Porque uno de los cambios más impactantes fue literal. Cogieron el mapa de Sudamérica y... Y lo redibujaron, sí. Fue una reorganización tectónica. El Virreinato del Perú, que era una entidad gigantesca, casi ingobernable. abarcaba casi todo el subcontinente. Exacto. Fue el principal afectado. Lo partieron en tres. Vale. Crearon el Virreinato de Nueva Granada al norte, que hoy serían Colombia, Ecuador, Venezuela, y el Virreinato del Río de la Plata al sur. Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Eso es. Y además crearon capitanías generales en zonas estratégicas como Cuba, Venezuela o Chile. Unidades más pequeñas, más lógicas y más fáciles de controlar. Mucho más fáciles de controlar, militar y económicamente. Pero esto no fue solo cambiar líneas en un mapa. La verdadera revolución vino con una figura nueva que introdujeron. Intendente. El intendente. Suena a gestor, pero era mucho más. Muchísimo más. El intendente es la encarnación de la reforma. Es la herramienta para aplicar todo lo que hemos dicho. A ver, explícanoslo. Cada virreinato se dividió en intendencias, y al frente de cada una pusieron a este personaje. La clave, y esto es fundamental, es que el intendente no respondía ante el virrey. ¿Ah, no? No, era nombrado y respondía directamente al rey. Era el hombre de Madrid sobre el terreno. Un supervisor directo. Exacto. Acumulaba un poder inmenso. Finanzas, ejército, justicia, administración. Piensa en él como un director de operaciones de la sede central, que pueda auditar a todo el mundo, pasando por encima de la jerarquía local. Espera un momento. Crean esta figura de poder absoluto, un hombre del rey, y luego deciden quién puede y quién no puede ocupar ese puesto. ¿Y aquí? Y aquí es donde cometen lo que parece, visto desde hoy, un error de cálculo monumental. Es probablemente la decisión más trascendental de todo el proceso. Porque la corona decreta que esos nuevos cargos de poder, los intendentes, los puestos más altos, Sí. debían ser ocupados exclusivamente por peninsulares. Es decir, españoles nacidos en la península ibérica. Exacto. Y esto significó la exclusión sistemática de los criollos. Y los criollos no eran cualquiera. Eran los descendientes de españoles, nacidos en América, cuyas familias llevaban a veces siglos allí. Siglos. Controlaban la tierra, las minas, el comercio local. Eran la élite de facto. Eran la aristocracia local, se sentían tan españoles como los de Madrid, pero con esta medida la corona les estaba mandando un mensaje brutalmente claro. No confiamos en vosotros. Sois súbditos de segunda en vuestra propia tierra. De un plumazo crearon una élite poderosa, rica, culta y ahora Profundamente resentida. y humillada. Es una herida que no va a dejar de supurar. Es que parece que estuvieran diseñando una bomba de relojería a propósito. Alienas a la gente que necesitas para gobernar el día a día. Increíble. Es difícil de entender hoy en día. Y supongo que las reformas económicas tampoco estuvieron pensadas para hacer amigos, si el objetivo principal era recaudar más. Desde luego no buscaban la popularidad. El gran cambio económico fue la flexibilización del monopolio comercial. Ojo con esa palabra. Ojo, que no nos engañe. Esto no era libre comercio ni mucho menos. El sistema anterior obligaba a que todo el comercio pasara por un par de puertos. Sevilla o Cádiz, en España, y pocos más en América. Exacto. Lo que era terriblemente ineficiente. Y como decíamos, Fomentaba el contrabando. precisamente, lo que hicieron fue abrir más puertos al comercio, tanto en España como en América. Por ejemplo, Buenos Aires por fin pudo comerciar legalmente con la metrópoli. Fue como pasar de una carretera de un solo carril a una autopista. Una autopista sí, pero de peaje y privada. Todas las rutas debían empezar y terminar dentro del Imperio Español. Comerciar con Inglaterra o Francia seguía estando prohibido, prohibidísimo. Más rutas sí, pero el dueño del negocio seguía siendo el mismo y quería su parte del pastel.
Y además de eso, intentaron modernizar un poco la producción, ¿no? No todo era comercio. Sí, hubo un esfuerzo por diversificar. Se fomentó la agricultura en ciertas zonas, se crearon monopolios del Estado para productos como el tabaco. Se invirtió en algunas obras públicas, caminos. Sí, para mejorar la infraestructura. Todo sobre el papel sonaba muy racional. Pero luego... Luego llegó la parte que todo el mundo entiende y a nadie le gusta. Ah, sí, Los impuestos. los impuestos. El momento en que la gran teoría se convierte en algo muy personal. Y doloroso para el bolsillo. Y este fue el golpe más duro y generalizado. La reforma no solo creó impuestos nuevos, subió los que ya existían y, sobre todo, perfeccionó el aparato de recaudación para que nadie se escapara. O sea, para el campesino indígena, para el pequeño comerciante. Para ellos, la reforma no era un nuevo virreinato en un mapa, la reforma era un recaudador más estricto que llamaba a su puerta y le exigía más dinero. Y eso generó un malestar social. Profundo y generalizado. Vale. Ya han reorganizado la política, han metido mano en la economía, pero en la América española había otro poder inmenso casi a la altura del rey, La Iglesia. la Iglesia, y no podían dejarlos fuera de su plan. Imposible ignorarlos. Y aquí aplicaron una doctrina que se conoce como regalismo. Regalismo. No era una idea nueva, pero los Borbones la llevaron al extremo. Sostiene que la autoridad del rey en los asuntos terrenales de su reino está por encima de la del Papa. Vaya. En la práctica, esto significaba que el rey pasaba a controlar mucho más a la Iglesia. Proponía a los obispos, autorizaba los documentos papales. Era casi como nacionalizar la Iglesia en sus dominios. Esa es una buena forma de verlo, ¿sí? Y dentro de esa política dieron un golpe de efecto tremendo, que ya hemos mencionado para dejar claro quién mandaba. Fue la demostración de fuerza definitiva. En 1767, el rey Carlos III decretó la expulsión de la Compañía de Jesús. De todos los territorios del imperio, de España y de América. De la noche a la mañana, miles de jesuitas fueron arrestados y embarcados a la fuerza hacia Italia. Y se confiscaron todas sus propiedades, que eran inmensas. Haciendas, colegios, universidades. Fue un acto de poder absoluto. Un mensaje a todos, dentro y fuera de la Iglesia, de que no había nadie que pudiera hacerle sombra a la corona. Bien, creo que tenemos el cuadro completo de la reforma. Una operación a corazón abierto, en todos los ámbitos, político, económico y religioso. Sí, un plan integral. Así que llegamos a la pregunta del millón. Después de todo ese caos, de toda esa ingeniería social y administrativa, ¿funcionó? Y aquí es donde está la gran paradoja de todo este proceso. A ver. Porque la respuesta es un sí a corto plazo y un no rotundo a largo plazo. Explícate. Si nos ceñimos a los objetivos que se marcaron, las fuentes son claras. Económicamente, fue un éxito relativo. Vale. El comercio entre España y América se multiplicó. Llegaba más plata que nunca a las arcas del Estado. Y esta dinamización tuvo efectos locales positivos, como el crecimiento de la ganadería en la zona del Río de la Plata. Que se benefició de la apertura del puerto de Buenos Aires. Enormemente. O sea que la máquina de hacer dinero funcionaba mejor que nunca. Exacto. Desde una hoja de cálculo en un despacho de Madrid, los números eran fantásticos. Pero Pero el coste social y político de conseguir esos números fue catastrófico. Y aquí entramos en las consecuencias negativas, las que de verdad marcaron el futuro. el aumento de impuestos. El aumento brutal de impuestos no fue una queja silenciosa. Provocó estallidos de violencia por todas partes. Y el más importante, El más importante que citan las fuentes fue la gigantesca rebelión en el virreinato del Perú liderada por Túpac Amaru II. a finales del siglo XVIII. Un levantamiento masivo, sobre todo de población indígena, contra la presión fiscal. Y la respuesta de la corona fue, según el documento, una represión de una brutalidad inaudita. Puedes apagar un incendio con sangre, pero el rencor que dejas es mucho más inflamable. Totalmente. Y a ese rencor popular de los que pagan más impuestos se le suma el otro gran factor que ya hemos comentado. El resentimiento de la élite criolla. Esa humillación de ser tratados como ciudadanos de segunda. Eso no se olvidó. Tenían el poder económico, el conocimiento del terreno, pero se les negaba el poder político. Y una élite frustrada. Es la receta perfecta para una revolución. Y me imagino que esa élite, criolla culta y resentida, empezó a leer, a mirar qué pasaba en otras partes del mundo y a pensar, ¿y por qué nosotros no? Ahí es donde todo confluye. Este cóctel de agravios económicos y políticos encontró de repente la justificación intelectual
y los ejemplos prácticos que necesitaba. ¿Cuál es? Primero, la independencia de los Estados Unidos. Ver a unas colonias americanas derrotar a una potencia europea como Gran Bretaña fue una inspiración tremenda. Demostraba que era posible. Demostraba que se podía hacer. Segundo, las ideas de la Ilustración, las mismas que habían inspirado a los Borbones. Claro. Ahora eran leídas por los criollos con otras gafas. Ya no leían sobre eficiencia administrativa, sino sobre soberanía popular, derechos del hombre, contrato social, ¿Y la Revolución Francesa? la guinda del pastel. La ejecución de un rey fue la demostración final de que el orden establecido no era sagrado ni eterno. Es una ironía espectacular. La corona importa las herramientas intelectuales de la modernidad para reforzar su poder absoluto. Y son esas mismas herramientas las que sus súbditos utilizan para justificar la destrucción de ese poder. Es la ironía trágica de todo este episodio. En su afán por crear un imperio más controlado, más racional y más rentable, los Borbones rompieron el viejo pacto, a menudo no escrito, que lo había mantenido unido durante siglos. Crearon las condiciones perfectas para la independencia. Sin quererlo, sí. Proveyeron de todos los argumentos necesarios para que, apenas unas décadas después, esas colonias decidieran que su camino ya no pasaba por Madrid. En resumen, si lo destilamos todo, las reformas borbónicas fueron un proyecto de modernización autoritaria, impecable sobre el papel. Sí, diseñado para maximizar el control y los beneficios de un imperio. Y su gran fracaso, su paradoja definitiva, fue no entender la dimensión humana. Exacto. Tuvieron éxito en lo económico a corto plazo, pero fracasaron estrepitosamente en lo político. Porque al alienar a los criollos, la única élite capaz de gobernar esos territorios en su nombre, Se quedaron sin su principal pilar de apoyo. en su intento de asegurarse un control total, acabaron perdiéndolo todo. El material nos deja claro que todo esto se hizo en nombre de la razón y la eficiencia, ideas importadas de la Ilustración. Sí, Y eso nos deja una reflexión final para darle vueltas. ¿Hasta qué punto un poder central puede imponer desde arriba un modelo racional, por muy eficiente que parezca, sin provocar una reacción visceral, una reacción de aquellos que sienten que se está pasando por encima de su identidad? de sus intereses y de su derecho a decidir sobre su propio destino? Una pregunta que, si lo pensamos, no ha perdido ni un ápice de vigencia.